Hola mami, ¿cómo estás? Bien, amor. Bueno, te voy a dar la bienvenida a una entrevista que te va a realizar sobre la lectura. ¿Lista? ¿Estás preparada? Sí, bien. Bueno, primera pregunta que te voy a realizar. ¿Te gusta la lectura? ¿Qué tan amante es de la lectura y por qué? Cuéntame. Bueno, sí me gusta la lectura, me encanta, pero pues realmente todo el tiempo me la paso leyendo temas técnicos por mi trabajo y es poco el tiempo que le dedico a la literatura, pero sí me gusta. Si te gusta. Sí. Ok, bueno, segunda pregunta. ¿Qué géneros de lectura prefieres? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Y cuáles son los que no, los que casi no te llaman la atención? Los que más me gustan, las autobiografías, biografías me gustan mucho. De personajes, de autores. Sí, Y las que en casi no, general. Casi no. géneros. De pronto temas muy filosóficos y muy enredados, difíciles ¿De para mi comprender? entendimiento. Ok, bueno, más o menos cuántos libros recuerdas que te hayas leído, más o menos cuántos libros crees que te has leído. No, realmente tener una métrica de eso es difícil. No sé, Más podría de, decirte más de 20 30 no sabría la cifra exacta. ok, bueno, eso te va a hacer una pregunta, de pronto te acuerdas. ¿Cuál fue tu primer libro, el que primero te leíste? No sé, no me acuerdo si fue Love Story o El túnel de Ernesto Sábato. Me acuerdo, sí, que es una historia Cuéntame del túnel, sí, cuéntame. eh, el túnel, una historia de un asesinato de un pintor y cuenta cómo asesinó a una persona que lo comprendía en algo. Chévere. Sí, 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 me acuerdo que Y en era esa de época me suspenso, gustó más o menos de qué como género. de suspenso. ¿De suspenso? Sí, me acuerdo que en esa época leía también historias de suspenso, me gustaba, policíacas. Ah, chévere. Bueno, ahora, cuéntame, ¿qué te gusta de leer o qué te inspira? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te gusta de leer? De leer, cuando la lectura es muy rica, muy descriptiva, la mente te lleva a unas imaginaciones increíbles. O sea, tú te imaginas y sientes lo que estás leyendo, lo Chévere. hueles, lo vives, lo sientes, te lo imaginas y es maravilloso. Entonces, cuando uno lee algo que tiene mucha descriptiva y a veces sacan películas sobre esa temática, no te das cuenta que la historia que te están contando no es parecido a lo que tú viviste en tu imaginación. Es mucho más rico, más enriquecedor y se siente mucho más en la lectura que en ir a ver una película. Qué nota, qué chévere. Y eso te atrapa. Muy chévere cuando empieza uno a hacer las comparaciones. Si se da cuenta lo enriquecido, me ha pasado con varias películas, con Harry Potter. ¿Sí? Sí, 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 muy chévere. Bueno, Con varias. ahora, danos unos consejos de una buena lectura. O sea, ¿cómo consideras una buena lectura, unos buenos hábitos? Más o menos dame unos consejos Para leer, para una buena lectura. para formar un hábito, ¿qué? Sí, para formar un hábito, tener una buena lectura. Bueno, tú deberías coger un horario fijo, y en ese horario tener el espacio, el ambiente, el Eche silencio, para allá. que haya silencio, que no haya bulla para que te puedas concentrar y dedicarlo a eso. O sea, te pones la meta, voy a leer todos los días o de día por medio de tal a tal hora y buscas algo que realmente te guste Me interesa. y te vas a aficionar bastante.
Ah, bueno, ma. Bueno, por última pregunta. Háblame de los libros que más recuerdas, de los que más, sí, los que más te acuerdas, de que más te hayan gustado también, y cuáles nos recomiendas. De pronto, de los últimos que he leído, ¿sí? Ah, de cuando te decía de películas, yo leí este de 50 sombras de Grey. Esto es, pues también muy descriptivo, muy chévere. Cuando ve uno la película tampoco le hace alusión a lo que es la descripción del libro. Cuéntanos de este. Este también lo empecé a leer, no lo he terminado, lo estoy leyendo. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Entonces es muy chévere porque es como la historia de él y cómo a través de su vida va creando los personajes para sus otras obras. ¿Lo estás ¿Cómo empezando? lo relacionan? Sí, no lo he terminado, no lo he terminado. Ok, ¿qué otro te acuerdas de que hayas leído? Uno que me encantó muchísimo, Sí, el de Héctor Abad Falsolince, sí. su historia, su niñez trágica con la muerte de su padre y cómo él se convierte o llega a luchar por los derechos humanos. Es una historia, una narración muy bonita, mucha descriptiva y es muy clara. Su expresión es muy clara, muy chévere. Bueno, ¿y cuál nos recomiendas? El que más te guste. Ah, bueno, las obras de mi padre, tu abuelo, tienes que leerlas, ¿no las has leído? Este sí, el otro no. Cuéntame a ver de qué se trata. Bueno, primero, mostremos. De la bruma a los rieles. ¿Por qué te gusta Escrito por... Efraín Pedrosa, el papá de mi mamá y pues mi abuelo? Bueno, Cuéntame acerca de este libro. bueno, ¿tú lo leíste? Te va a No, entrevistar. yo lo estoy empezando a leer. Ah, bueno. De la bruma a los rieles es la autobiografía de él, me encanta, me encanta, me encanta. Es como él cuenta su niñez, cómo forja sus ideales, cómo va creciendo y forjando sus ideales. Él después trabajó en los ferrocarriles nacionales de Colombia, fue un trabajador, luchador, defensor de los derechos de los trabajadores, fue líder sindical y cuenta en su libro cómo se acaban los ferrocarriles nacionales. ¿De Es Colombia? Una historia lindísima, muy linda. ¿Lo recomiendas? Oh, súper lo recomiendo. De la bruma a los rieles, de Efraín Pedrosa González. Y bueno, yo sí recuerdo de este libro, que lo poco que lo he leído, de varias historias que nos cuenta, que nos relata aquí, que algunas son trágicas, algunas de cosas feas, dolorosas que de pronto le pasaron a él o al papá de él, También, a mi bisabuelo. Y sí, es muy bonito y bueno, ma, esta fue la... Ay, y te recomiendo el segundo libro de tu abuelo, se llama De Boyacá en los mares. De Boyacá en los mares se enfoca es cómo se acaba también la flota mercante gran colombiana. Es una historia también muy bonita. Y también comienza con la historia de un personaje donde nació, creció y cómo llegó a trabajar en la flota mercante, a ser un marino. Pero también es muy chévere, muy bonita, la recomiendo. Ah, bueno, ma, pues muchísimas gracias por tu tiempo y listo, esta fue la entrevista. Estuvimos con Adriana Pedrosa, mi mamá y bueno, muchas gracias. Bueno, Hasta amor, luego. gracias a ti. Chao, ma. Chao.